Hola, buenos días, Álvaro. Buenos días, Vamos a Cristina. hablar hoy sobre tu libro del mito de la segunda oportunidad, pero unos datos biográficos yo creo que nos contextualizan y nos sitúan en quién eres tú. Inicias la carrera judicial en el año 1985 por el turno de oposición libre y estás ejerciendo como juez en varios destinos hasta el año 1996, en el que pides la excedencia y inicias el ejercicio de la abogacía en diferentes despachos, tanto nacionales como internacionales, durante 25 años. También en ese periodo participas como patrono fundador de la Fundación FIDE, donde estamos hoy, ¿no? Y reingresas en la carrera judicial en el año 22 y actualmente sirves en el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, en el número 2, ¿no? Pero eres fundamentalmente, y es a los efectos de lo que nos importa hoy aquí en esta entrevista, autor del libro del mito de la segunda oportunidad, la catástrofe de las buenas intenciones. Este libro, que ha sido editado por Almuzara, una editorial magnífica, y ha sido en el otoño de 2025. ¿Por qué has escrito este libro? Bueno, el libro nace de una constatación muy evidente de una brecha que hay una brecha creciente entre el relato de la segunda oportunidad y la realidad. Se presenta como una política de rehabilitación económica en términos generales, pero lo que yo he observado es que se está convirtiendo en un mecanismo automático, muy poco reflexivo y muy poco evaluado. Yo no pretendo en el libro cuestionar la segunda oportunidad, sino examinar sus efectos reales, con datos, que creo que es elemental en cualquier política moderna. Por eso hablas de la palabra mito, ¿no? El mito de la segunda oportunidad. Sí, el mito tiene una raíz griega, el mito es una narración de sentido, ¿no? Digo mito porque promete un comienzo nuevo, pero no analiza quién paga los costes ni los incentivos que genera, ¿no? En esa distancia entre lo que es la realidad socioeconómica sobre la que se aplica y los postulados que proclama, pues surge un mito, es decir, una representación no real de los hechos. Y no es neutra, distribuye riesgos, altera los precios del crédito, afecta el comportamiento pues, de todos los actores, ¿no? Por eso digo que hay un mito. Pero el propio título utilizas una palabra bastante fuerte, ¿no? La catástrofe de las buenas intenciones. Tal vez porque produce muchos efectos indeseados. ¿Cuáles son estos? Muchos efectos indeseados. La verdad es que la expresión no es mía, es de Bernardo de Claraval, y yo lo explico en el libro, es un residuo de mi afición o de mi antigua vocación religiosa, que hoy es inexistente, pero bueno, es una reflexión interesante. La verdad es que se desconectan los incentivos de los datos, ¿no? Los efectos nocivos son muchísimos, incrementa el importe de los créditos, de las comisiones, se desplazan los costes hacia los actores que tienen menores oportunidades, se genera más desigualdad. Hay muchos efectos perversos presididos por esa moralina de las buenas intenciones, ¿no? El infierno está lleno de buenas intenciones, como decía Bernardo. Bueno, entonces, si esta ley que trata de la exoneración de las deudas, que inicialmente se plantea la ley de la segunda oportunidad, tiene muchas finalidades, ¿no? Pero una de ellas es efectivamente que aquellas personas que se ven atrapadas en una situación de deudas y que tengan una segunda oportunidad, ¿a quién está beneficiando realmente la ley, tanto por su articulado como por su forma de aplicación? Pues la ley tiene unos beneficiarios directos, que son los usuarios que acuden a la segunda oportunidad. Esto es muy evidente y es sobre ese sector social sobre el que se proyectan los incentivos perversos. Pero luego hay muchos beneficiarios estructurales. Por ejemplo, pues todas las plataformas otros operadores que obtienen beneficios de esta especie de indulgencia empaquetada y por supuesto también el Estado. El Estado ahorra, yo lo explico no solo lo explico porque esto es muy importante, yo lo cuantifico. El Estado ahorra costes sustanciales como consecuencia de esto. Es decir, lo que está haciendo es mutualizar una política social a través de un mecanismo perverso que distorsiona el mercado.
Has hablado de plataformas. ¿Qué son las plataformas? Las plataformas son en realidad son plataformas digitales, son operadores que ofrecen de una manera bueno, pues masiva el acceso a esta segunda oportunidad, ¿no? En realidad el proceso se presta mucho a la digitalización porque es un proceso simple que se puede fragmentar en etapas y entonces bueno, pues surgen operadores que ofrecen... Operadores que son profesionales. Profesionales, por supuesto, cobran. Es decir, en definitiva, el negocio es un negocio de volumen. Por poner un ejemplo, es lo mismo que la gasolina. La ganancia es, por litro es muy pequeña, pero como se venden muchos litros, pues efectivamente el vendedor obtiene un rendimiento sustancial. Aquí también. Aquí hay, no olvidemos que estamos hablando de un mercado de 2.400 millones de euros, de 50.000 exoneraciones al año, y claro, aunque la media, según yo acredito en el libro, es de unos 3.000 euros, pero claro, si multiplicas eso por el número de esa cifra, por el número de exoneraciones que hay, pues evidentemente es un negocio rentable, sobre todo con muy pocos costes, porque una de las ventajas de la economía de escala, de la economía digital, es el ahorro inmenso de costes. Aquí hay muy poco coste por cada unidad de producto, el beneficio marginal es considerable. Por tanto, entiendes que estas plataformas no solamente, bueno, prestan un servicio a las personas que efectivamente tienen que acudir a una segunda oportunidad, sino que están fomentando e incrementando con su actitud y con su publicidad algún tipo bueno, pues de idea del incumplimiento, de que no es necesario el cumplimiento, porque tú hablas en tu libro efectivamente del problema moral, ¿no?, que existe al concebir el incumplimiento del pago de las deudas como una cuestión normal. Sí, bueno, indiscutiblemente cuando el mercado ofrece una oportunidad, alguien la aprovecha. En el libro yo no emito ningún juicio moral sobre las plataformas. Yo, como os dejo bien claro en la introducción del libro, yo soy un partidario entusiasta, pero no por fanatismo ideológico, sino bueno, pues porque funciona, ¿no?, del mercado. Y el mercado, cuando detecta una oportunidad de riesgo, pues la aprovecha. Es lo que sucede. Es decir, el problema no son las plataformas. Las plataformas lo que hacen es cubrir un servicio que necesariamente la ley ofrece, ¿no? Por tanto, no hay ningún juicio moral en esto. Otra cosa es que, como consecuencia de la existencia de las plataformas y por supuesto del servicio que ofrecen, pues se haya generado incentivos absolutamente perversos. Pero es que esto es muy normal. Quiero decir que si a alguien le ofrecen la oportunidad de exonerar, de perdonarle las deudas, pues por un coste mínimo es un win-win, todo el mundo gana. El deudor gana porque se le exoneran cantidades sustanciales de deuda, es que la media son 50.000 euros. Personas que ganan 1.000 o 1.500 euros se endeudan en cientos de miles. Y es evidente que eso pues es un beneficio indiscutible. También la plataforma, en la medida que cobra unos honorarios mínimos, pero de 3.000 euros de media, pero claro, hay miles de... Es decir, que todo el mundo, todos los partícipes en el juego obtienen un beneficio a costa, porque alguien paga la fiesta. Es decir, la idea es que no cae del cielo, alguien paga la fiesta. ¿Quién paga esta fiesta? Pues los deudores honestos que devuelven sus créditos a los bancos, la inmensa mayoría. La gente cree que paga el banco. Es completamente ridículo. El banco desplaza el coste, como lo hace el panadero cuando le sube el precio de la harina con respecto al pan. El banco desplaza el coste. Y entonces lo pagan en forma de comisiones más caras o tipos de interés más elevados, pues los clientes honestos, que son la inmensa mayoría, ¿no? Es decir, que este es un modo de distribución, luego tiene efectos muy nocivos y distorsionadores en el mercado de crédito, que es otra cuestión, ¿no? Pero vamos, en definitiva el balance es muy negativo. Tú también en el libro hablas de automatismos. Hablas de automatismos en todo este proceso, ¿no? ¿Cuáles crees que son los automatismos o más peligrosos o los que podríamos evitar? ¿Qué automatismos has detectado tú en todo este proceso? Bueno, el automatismo consiste en transformar una decisión jurídica compleja, como es la concesión de la exoneración después del examen de los requisitos que la ley exige, en un trámite casi de naturaleza administrativa, ¿no? El automatismo reduce o elimina el análisis individualizado, debilita profundamente la función institucional del juez y transmite un mensaje muy peligroso, y es que el endeudamiento carece de costes si se alcanza determinado umbral, ¿no? El automatismo consiste en la concesión, básicamente, de la exoneración sin un examen riguroso de los requisitos que exige la ley. Esto
¿Por qué digo que hay automatismo? No me lo invento y no es una opinión ni una intuición. Es que el 98,9% de las exoneraciones se conceden. Yo demuestro en el libro que esa concesión no corresponde al grado de diligencia del deudor, porque no hay un 98,9% de deudores diligentes, como lo acredito con cifras, ¿no? Por tanto, hay una concesión muy por encima del umbral de prudencia que sería razonable exigir. Pero claro, aquí hay una crítica muy importante, ¿no? Y yo creo que se ha hecho una crítica antes y después, o a este libro, ¿no? Algunas personas, ¿no? Es la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos. Hay personas desfavorecidas en esta sociedad, hay personas que son vulnerables económicamente y si les quitamos este mecanismo o si reducimos la concesión de este mecanismo, pues, ¿qué tienes que decir a esta crítica? Tengo que decir que es una crítica, en mi opinión, y quiero hablar con mucha claridad, completamente falaz e interesada. Es decir, yo en ningún momento cuestiono la necesidad, la existencia de sectores sociales que necesitan apoyo y subsidio. Esto es una evidencia empírica incontestable. Lo que sucede es que no es este el mecanismo adecuado para proceder a conceder esas ayudas. Desde antes, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la emergencia del Estado social y de los beneficios keynesianos, es muy evidente que es el Estado, a través de los diversos organismos de los que dispone, el que se encarga de redistribuir en forma de una tributación progresiva o con ayudas o subsidios la riqueza nacional de manera tal que se eviten este tipo de desigualdades tan acuciantes o de situaciones de necesidad, ¿no? A través de los mecanismos de redistribución del welfare state. Esto es lo que... ¿Por qué? Pues por una razón, porque eso no distorsiona el mercado financiero. El Estado recauda y reparte, recauda de los más ricos y reparte para los más pobres. Y esa estructura se incrusta en el sistema económico sin distorsionarlo. Si lo que hacemos es hacer recaer sobre un sector de la población a través de los mecanismos crediticios y los bancos ese subsidio, eso produce una extraordinaria distorsión en el mercado de crédito que al final perjudica a quienes queremos beneficiar. Es decir, no estoy cuestionando en absoluto la necesidad de ayudas públicas para los sectores más necesitados. Es una evidencia incontestable. Lo que digo es que este no es el sistema. Este sistema distorsiona el mercado de crédito, genera desigualdad y favorece la captación de rentas mediante estos instrumentos o plataformas. Es absolutamente comprensible algunas de estas críticas. Es decir, yo no tengo nada que decir respecto de quien se opone a esto, porque evidentemente pues bueno, obtiene rentas. Es decir, esto es muy elemental, este es el sesgo de salario. Oiga, si yo estoy ganando dinero con esto, no venga usted a cuestionarme. Esto es así, ¿no? Por tanto, pero no son críticas racionales, comprensibles, pero que tienen su fundamento en la obtención de rentas, no en las necesidades del sistema. ¿Y por qué insistes tanto? Es verdad que en tu libro planteas algunas otras alternativas, haces un análisis de otras legislaciones de nuestro entorno, pero también haces un análisis, bueno, de algunas posibilidades que habría para solucionar este problema, pero entre tanto se solucionan. ¿Por qué crees que el papel del juez es muy importante en este proceso? Que además ha sido tu experiencia al entrar en la Administración de Justicia y enfrentarte a este problema precisamente como magistrado de lo mercantil. ¿Por qué crees que es muy relevante este papel? Es muy relevante porque bueno, yo es cierto, Cristina, que hago una propuesta en el libro, una propuesta que no es una invención, ni es una idea, ni una ocurrencia. Es decir, es un hecho empírico constatable. En Francia, el Banco de Francia se encarga de gestionar estas segundas oportunidades limitadas a las personas físicas e empresarios. Esta es otra cosa que también se ha propagado por ciertos sectores, de que esto se concede en todos. No. En los países occidentales, con la excepción de Estados Unidos e Inglaterra, y ahora me referiré, la exoneración está limitada a las personas físicas y empresarios. En Estados Unidos e Inglaterra, en casos excepcionales, se puede llegar también a la exoneración de personas físicas con controles rigurosísimos que no tienen nada que ver con los que hay en nuestro país. Lo que quiero decir es que el Banco de España, creo que tiene mejores instrumentos y sobre todo lo que sucede es que hasta ahora el control no ha funcionado. Un 99% de concesiones es evidente que pone de manifiesto que el sistema no criba, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Yo lo que en el libro empleo una frase, digo, mientras tanto, vamos a hacer lo correcto. Y lo correcto es controlar. Lo correcto es controlar. Yo creo que los jueces tienen un papel que desempeñar porque tienen que ser rigurosos en la aplicación de este mecanismo. La ley le concede la oportunidad al juez de denegar la exoneración en los casos de imprudencia o temeridad en el endeudamiento. Y yo parece muy elemental. El derecho es una goma elástica que se puede estirar infinitamente para decir cualquier cosa, pero lo que es muy evidente para el sentido común de la inmensa mayoría es que quien gana una cantidad reducida, tiene unos ingresos reducidos de 1.000 o 1.500 euros, sabe desde el principio que no puede pagar 200.000. Y lo sabe con seguridad. Esto fuera del marco de la ley concursal sería una estafa, un contrato criminalizado. Me endeudo en cantidades que sé a penitio que no puedo pagar, por tanto estoy engañando. Pero aquí, pues porque hay toda esta serie de sesgos que yo analizo en el libro, bueno, pues se considera bueno, que es un supuesto de exoneración. No solo no se califica como estafa, es que se exonera, se libera la deuda, ¿no? Es decir, yo creo que los jueces tienen un papel muy activo y está cambiando, ¿eh? Mi opinión es que está cambiando considerablemente. O sea que entre tanto si se promueve una modificación legislativa o se alcanza alguna otra solución, sí que hay un margen de mejora trabajando dentro del juzgado, ¿no? ¿O no? Un enorme margen de mejora que creo que cada vez está calando más en la opinión de los profesionales y de los jueces. He recibido muchos inputs positivos de este libro. Es verdad que ha habido algunas críticas, bueno, pues comprensibles, como he dicho antes. Es evidente que recuerdo una frase, en la ley de caza no la han hecho los conejos, pues lo comprendo, pero hay muchos sectores de la judicatura y muchos compañeros que me han felicitado por el libro y que están en esta línea. Bueno, antes de terminar, quería preguntarte por dos términos bastante... desde luego, el libro es crítico, tu lenguaje es ácido, aportas muchísimas ideas y muchísimas frases verdaderamente interesantes, pero hay una de las cuestiones y uno de los artículos, de los párrafos más importantes, es el tema de la ruleta legislativa. ¿Qué quieres decir cuando hablas de ruleta legislativa? Pues es un símil que se ajusta muchísimo a la realidad. La ruleta es un juego de azar y la ruleta legislativa es un azar legislativo. Lo que quiero decir es bien sencillo. En este país, al contrario de lo que sucede en los países anglosajones, ya sé que se me critica porque pongo siempre de modelo en el mundo anglosajón, Estados Unidos, toda esta parafernalia de la España sindicalizada que tantas veces tengo que soportar, pero es que lo cierto es que funciona. Y como funciona, pues creo que lo dejo imitar lo que funciona. La ruleta legislativa es una constatación evidente. En España se legisla. Esto, además de que ahora explicaré que no ha habido una ley de control hasta hace muy poco, es que además algunos amigos y diputados de ambos partidos me lo han reconocido. Es decir, que es que en España se legisla por intuición. Es decir, yo creo que esto es bueno en el mejor de los casos. Yo creo que esto es bueno y por tanto pues vamos a aprobar una ley. En el peor, simplemente por cooptación política y por cabildeo y por conseguir votos y por todas esas cosas que sabemos de la política, ¿no? Pero lo cierto es que en ningún caso se legisla evaluando la situación del sector sobre el que se va a aplicar la norma. Es decir, el análisis ex ante, que es absolutamente elemental, forma parte de la legislación anglosajona desde hace 40 o 50 años o más. Y tampoco hay análisis ex post, con lo cual no sabemos cómo funciona la norma. En España tenemos una ley, la Ley de Evaluación de Políticas Públicas del año 22, que es un laberinto normativo lleno de comisiones y subcomisiones plagadas de funcionarios públicos. Al frente hay un abogado del Estado, que tengo mucho respeto por esta profesión, pero realmente no sé si es el más adecuado para proceder a una evaluación con un análisis coste-beneficio. Una expresión, análisis coste-beneficio, una expresión canónica ya en el sector. Cass Sustein, que es quien ha estudiado esto, tiene un libro sobre, hay infinidad de datos, ¿no? La ley no utiliza una sola vez la palabra análisis coste-beneficio. Esta plaga es
institución plagada de comisiones, de funcionarios, que no se ha aplicado nunca desde el año 2022. Es decir, legislamos por intuición, por creencia, por fanatismo, por ideología, por lo que quieras, menos por conocimiento. El conocimiento está ausente de nuestra producción legislativa. Esto es verdaderamente grave. Por eso no sabemos si una ley va a tener un efecto positivo y después tampoco podemos evaluarla porque no sabemos cómo ha funcionado. El ejemplo paradigmático de esto es el famoso túnel de Cantabria, que construimos un túnel por el que no pasan los trenes, ¿no? Es que esto parece un chiste, pero es que es la triste realidad de la legislación española diariamente. Bueno, yo creo que nos has dado muchas claves del libro, pero yo hoy no me resisto a hacerte una pregunta, ¿no? Este libro, además de la dedicatoria, dices en la primera página: en recuerdo de las inolvidables inspectoras de trabajo que declararon en el juicio de Globo y de todos los demás ingenuos que aún confían en la España sindicalizada, con la esperanza de que la lectura de este libro les ilumine el camino para salir de la caverna. ¿Por qué este recuerdo en este libro? Todo es verdad excepto lo último. Realmente tengo poca esperanza de que les ilumine el camino, ¿no? O más allá de eso, de que salgan de la caverna. La verdad es que ese fue un juicio emblemático en el que tuve que soportar, por supuesto, todas... Porque tuviste un juicio en el que una de las partes era Globo, que ha salido mucho en la prensa, el tema del juicio de Globo. Ese juicio me supuso la apertura de dos dirigentes informativos que afortunadamente el día de hoy se han cerrado, una por parte de Comisiones Obreras, otra por parte de la famosa Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo, en el que comparecieron varias inspectoras de Hacienda que casualmente eran... Inspectoras de trabajo. Perdón, de trabajo, sí, que Hacienda es otro de mis monstruos. Inspectoras de trabajo que eran mujeres. Y entonces, a partir de valoré su testimonio, era un testimonio agresivo, un testimonio poco objetivo, ahí está la grabación, ¿no? Un testimonio en el que descalificaban al Globo como el enemigo, bueno. Entonces pues me pareció que yo lo valoré diciendo que era un testimonio pues que resonaba el eco de lo que yo llamo la España sindicalizada, que es una España siniestra que vive de las subvenciones y vive de las ayudas, ¿no? Y de esa idea de que lo colectivo, bueno, es esta idea del Estado, ¿no? Entonces pues se me ocurrió, como consecuencia de eso, se hizo una polémica en la prensa y se me ocurrió que como el libro tiene por finalidad precisamente combatir esa visión del mundo y tratar de aportar datos frente a la ideología, datos, recuperar el prestigio de la razón, de la ilustración, datos, pues creía que era oportuno esta pequeña broma, decir, no, pues mire, a ver si ustedes por una vez reflexionan y supongo que quiero que se entienda como una pequeña chanza sin ningún ánimo ofensivo y, por supuesto, sin ningún atisbo de discriminación de género, de cosas de estas que me han tachado también de machista y no sé cuántas sandeces más. El decir tonterías en este país es gratis y eso, pues entonces se pueden decir las que se quieran y no pasa nada, no pasa nada. Así que... Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que hemos suscitado el interés por la lectura de este libro, El mito de la segunda oportunidad. Yo verdaderamente invito a todo el mundo a que lo lea. Invito a que lo critique, invito a que participe en este debate que pones encima de la mesa, porque sí que creo que realmente hay muchos datos, muchas ideas y muchas experiencias que algunas pueden ser discutibles y algunas podemos no compartirlas, otros profesionales o otras personas que participamos en la vida pública del país, pero verdaderamente es un debate que tiene mucho recorrido y que creo verdaderamente que nos invita a todos a participar de manera activa en la solución de los problemas, porque vivimos en un país, y creo que lo mencionas aquí también, en el que mucha gente opina, pero pocos hacen. Y muchos opinan en privado, pero luego en sus actos públicos no reflejan esas opiniones o esas acciones, ¿no? Así que yo invito a todo el mundo. No sé si quieres añadir algo más. No, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que el libro hay que leerlo. Es un libro que está plagado de información. Comparto la idea de que algunos de los postulados que yo enfatizo pueden no compartirse, porque evidentemente pues, yo trato de iluminar aquello que es más oscuro y después pues bueno, es un libro que también se inscribe, y lo digo en la introducción, en una perspectiva amplia en el marco de lo que es la ilustración, el conocimiento, la ciencia, el método científico. Esto creo que es el mensaje que quiero transmitir. Muchas gracias a Fide y a ti, Cristina.
Muchas gracias.